Hola, Dios te bendiga. Estoy contento de poder compartir contigo a través de este medio este mensaje que le he llamado de judío errante a judío enjuiciado. Quiero que sepas que, de hecho tú lo sabes, a través de las noticias hemos escuchado que este pasado 6 de mayo, Israel con el grupo palestino iniciaron un nuevo conflicto armado, y tal parece que esta noticia, desde que Israel se hizo un estado independiente a partir de 1945, parece que a diario ha estado en guerra. El mundo, las personas y nosotros que conocemos a Jesús nos preguntamos, ¿qué es lo que está pasando con Israel? Y hoy quiero hablarte acerca de este tema que se llama, que lo titulé de judío errante a judío enjuiciado. ¿Por qué se da esta situación entre el pueblo de Israel y los palestinos? Quiero que vayamos a la palabra y que podamos leer allí en Lucas 23:34. Habla Jesús y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Con esto quiero decirte que el mismo Jesús, cuando dice la Biblia en Juan capítulo 1 versículo 11, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Al final de cuentas, después de 3 años de ministerio del Señor Jesucristo en la tierra con los judíos, con su amado pueblo, le llevaron al sacrificio más grande de entregar su vida en rescate por muchos. Claro que esto los judíos no lo entendieron y ellos tienen que hacer un pago por la situación que prevaleció entre ellos y Dios. Aunque son un pueblo escogido por Dios y tienen un pacto primario con Dios, seguramente que Dios tiene reservado algo diferente con respecto a la gracia y a la iglesia, el pueblo del segundo pacto que el Señor Jesucristo hizo con nosotros. Y aquí el Señor Jesús está diciendo: perdónalos, no saben lo que están haciendo. Esa palabra perdónalos porque no saben es algo que todavía Israel no alcanza a comprender, aunque Dios a través del Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, ya está pidiendo perdón por ellos, porque son muy amados delante de su presencia, aún por todo lo que hicieron. Y quiero que tú veas el lamento de Jesús en Mateo capítulo 23 versículo 37. Habla y dice: Jerusalén, Jerusalén. Jesús está hablando aquí, que matas a los profetas, y él sabía que él era el último que iban a ejecutar, y apedreas a los que te son enviados. Dice el Señor Jesús: cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas. Y aquí está el lamento de Jesús: y no quisiste. O sea que si Israel hubiera querido, él hubiera hecho cosas tremendas, pero él sabía perfectamente que no lo iban a recibir como Señor y Salvador por la propuesta del Padre y del Espíritu Santo de que él viniera a este planeta a rescate de nosotros. Pero Israel no quiso. Ellos continuaron en su necio corazón y de esa manera ellos fueron enjuiciados por estas palabras. Después del lamento de Jesús, él sigue lamentándose. En Lucas capítulo 19 versículo 44 dice Jesús: y te derribarán a tierra. Habla de Israel. Y a tus hijos dentro de ti. Esto está tremendísimo lo que Jesús está hablando acerca de Israel. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Habla de Jerusalén, la ciudad amada de Dios, Sión, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Este es parte de ese lamento que Jesús hace acerca del pueblo amado de Dios, el cual fue escogido y tiene un gran renombre delante del Padre. Pero Jesús dice: tú no quisiste, yo vine para eso, a recogerte, como la gallina arropa a sus pollitos debajo de sus alas para protegerte, pero tú no quisiste.
Y dice, no conociste el tiempo de tu visitación. Así que esto es lo que Israel se avienta y empieza el juicio para ellos. Yo te invito a que veas Mateo capítulo 27, versículo 25. Dice la Biblia que allí se echó juicio sobre su propia cabeza y sobre sus propios hijos, de sus hijos y de sus hijos. Esto fue tremendísimo. No le importó llevar a la muerte al Señor Jesucristo, al dador de la vida, al Hijo de Dios. No conocieron el tiempo de la visitación de Dios, que estaba visitando a Israel por su amor perfecto para la humanidad. Ellos no lo entendieron, y lo peor de todo es que siguen sin entenderlo. Ellos siguen esperando a un Mesías. Desafortunadamente, desgraciadamente, el Mesías que venga para ellos va a ser atroz. Se van a dar cuenta muy tarde, pero allí es donde va a concluir, dice su escritura, el juicio sobre Israel. ¿Cómo empieza entonces la diáspora? ¿Cómo empieza a ser un judío errante? ¿Cómo llegan otra vez a su tierra? Y lo último que va a sufrir Israel, y cómo serán salvos. Quisiera de una manera muy sencilla explicártelo para que tú veas y sea el nombre de Dios glorificado. Pero aquí, con este versículo que te voy a mostrar, muestra cómo Israel se echó juicio sobre sí mismo. Mateo 27, 25 dice: y respondiendo todo el pueblo. Esto lo dijeron Israel cuando él estaba siendo enjuiciado. Hablo del Señor Jesús. Dice: que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ni siquiera hubieran abierto la boca, pero lo hicieron con una bocota abierta, y el juicio de Dios cayó a partir de ese momento sobre Israel. Ellos dijeron que la sangre de ese hombre, ¿verdad? Pero crucifíquenle, mátenle, hagan con él lo que quieran, pero quítenlo de en medio. Él no es el Hijo de Dios. Entonces esa palabra cayó sobre los lomos de Israel a partir de ese instante. Y eso sucedió más o menos en el año 33. Ni supieron lo que dijo Israel, pero bueno, era parte del plan perfecto de Dios para obrar completamente en el pueblo gentil, o sea, nosotros. Por eso dice Juan 1:12: los suyos no lo quisieron, pero ahora los que lo reciben les da poder de ser llamados hijos de Dios. Y gracias a Dios allí somos encajados, somos injertados nosotros. En Juan capítulo 15 versículo 5, nosotros no teníamos parte en esa rama que fue cortada, que es Israel, pero que nosotros fuimos injertados. Pero esa rama es muy amada de parte de Dios. Y aquí empieza el judío errante. Despatriados, muertos, esparcidos, y los genocidios que ha habido acerca de Israel, los miles de millones que han sido torturados y muertos, es consecuencia de esa palabra de Israel. Y entonces se echaron hacia afuera. Ese juicio cayó sobre ellos. ¿Sabes cuántos años tardó ese juicio hasta que no regresan a su nueva patria otra vez? Fueron, si tú haces la cuenta de 1945 menos año 73, son 1875 años que Israel estuvo fuera de su tierra, donde fueron despatriados, donde fueron muertos, donde fueron esparcidos por causa de esa palabra. ¿Cuándo empezó esta diáspora? Fue en el año 73. Fue propiciada por el general romano Tito, el hijo del emperador el César en Roma. Dice la Biblia que él vino y destruyó Jerusalén y esparció a los judíos. Fíjate, esto está escrito en Marcos capítulo 13 versículo 2. Bueno, yo voy a mostrarte este versículo. Jesús respondió y les dijo: ¿ves estos grandes edificios? Les mostró los edificios y los apóstoles estaban maravillados. Y Jesús les dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Esta profecía, 73 años después de la muerte de Jesús y él que ascendió al cielo, se cumple con el general Tito, que vino, destruye Jerusalén, el templo de Salomón, y esparce a los judíos fuera de su territorio. Desde el año 73 los judíos se inmersieron en Europa, en África, en Asia, llegaron hasta América.
casi a todas las colonias que pertenecían a los ingleses y españoles y franceses. Ellos llegaron también y se metieron allí. La cultura de los hebreos llegó a ser tan grande que la gente los repudiaba y les apodaron el judío errante, sin patria. Pero una cosa importante hizo Israel, que nunca se olvidaron de Dios, y una cosa importante se manifestó Dios mientras ellos estaban errantes, es de que nunca les dejó solos, y donde quiera que iban, Dios los prosperó y los bendijo al 100%. Pero Israel estaba en juicio a consecuencia de lo que había hecho con el Santo Hijo de Dios. Y quiero mostrarte un versículo para que veas que a Dios no se le burla. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 31, conforme el juicio que ellos se aventaron solitos por su boca, dice la escritura en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y ellos cayeron en esas manos del Dios vivo. No iban a quedar así. Ellos tenían que ser castigados, tenían que pasar por un tiempo tremendo. Israel es muy amado. Y Dios nunca los va a soltar de su mano porque Él los ama. Él llamó desde Abraham y Isaac y Jacob, los padres, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel realmente desde sus fundamentos difícilmente han querido servir a Dios con todo su corazón y se han involucrado con todas las naciones y pensamientos y filosofías del mundo, y eso Dios lo ha reprobado. Pero su mayor situación de juicio cayó precisamente cuando ellos dijeron que la sangre del justo, del santo, del Dios de sus padres cayera sobre ellos. Y la verdad es que ni siquiera lo sabían. Por eso Jesús le dijo: perdónalos, ni saben lo que están haciendo. Y voy a mostrarte durante ese trayecto. Ellos pasaron por tremendas cosas. Por ejemplo, casi ya al final de su regreso, Hitler se ensañó, Satanás metido en ese hombre, mató más de 6 millones de judíos que estaban allí en Alemania y en los pueblos cercanos. Yo quiero decirte que la vida de los judíos no ha sido simple, no ha sido fácil, ha sido de burla, ha sido de encallo, pero Dios ha tenido, a pesar de gracia sobre este pueblo. Pero esa diáspora, ese encallo que han tenido contra el mundo, Dios los ha distinguido a pesar de en todo esto. Y Dios profetizó el regreso de Israel otra vez a su tierra de donde fueron despojados. Y quiero mostrarte algunos versículos que se hicieron una novedad profética, un periódico andante. Ni siquiera se le parece al New York Times, sino que el 14 de mayo de 1948 se hace realidad el regreso otra vez de Israel. Y quiero mostrarte versículos claves sencillos que se encuentran, por ejemplo, en Isaías 11:12, y dice: y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel. Aquí está la profecía que se dio 400, 500, 600 años antes inclusive de que estuviera pasando esto que sucedió en el año 73 después de Cristo. Ya estaba profetizado que ellos regresarían otra vez a su tierra, y eso se cumple, ya te lo mencioné, ¿verdad? El 14 de mayo de 1948. Y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra, dice el Señor. En Ezequiel 36:24 dice: y yo os tomaré de las naciones, porque ellos estaban en todas las naciones del mundo, ya te lo mencioné. Inclusive en México hay judíos, hay mucha gente inclusive que no ha regresado a su tierra y siguen empecinados en nuestro territorio. Y dice Ezequiel 36:24: yo tomaré de las naciones, está hablando en forma personal el Dios de la gloria, y yo os recogeré de todas las tierras y los traeré a vuestro país. Fíjate que no está hablando Dios que los va a llevar a un territorio nuevo, no. Él dice que los va a regresar a su país. O sea, la tierra
que fluye leche y miel que le prometió a Abraham, Dios dice que se la regresaría otra vez a ellos después de ese tiempo de diáspora y esparcimiento y despatriados. El versículo 28 de Ezequiel 36 dice: habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Fíjate que aquí está el emparentamiento de la misericordia, de la bondad, de la emancipación de Dios con Israel. Dice: entonces tú vas a ser mi pueblo, yo voy a ser tu Dios, y vamos a estar otra vez juntos como al principio. Pero no está diciendo que el juicio termina ahí, dice que los va a regresar. Y yo quiero mostrarte lo que desde el regreso de Israel hasta nuestros tiempos, que ha estado pasando. Jeremías 31:8 dice: he aquí yo los hago volver de la tierra del norte. ¿Estás oyendo? De la parte de arriba. Y los reuniré de los confines de la tierra. Confines, lo último, lo más pequeño, lo recóndito, lo que nadie sabe ni se acuerda. Pero allá hay judíos, y de ahí dice: mi mano te tomará y te llevará hasta tu país, hasta la tierra que yo le di a Abraham. Y dice: y entre ellos ciegos, cojos, la mujer embarazada, la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Mira, hermano, y los que me están escuchando, esta profecía se cumple en esa fecha. Los gobiernos del mundo como Inglaterra, Estados Unidos, Francia, promovieron, pusieron aviones, trenes, autobuses por tierra, mar y aire, y los pasajes eran gratis para todos los judíos que quisieran regresar a su tierra. ¿Estás escuchando eso? Increíble cómo Dios cumple su palabra. Ese es el Dios de nosotros, un Dios que cumple su promesa, su profecía a los que le aman. Y quiero que veas Isaías el 43:6. diré al norte: da acá, dámelos. Diré al sur: no te detengas. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. Dámelos, tráemelos, llévamelos a mi país. Y esa precisamente es el cumplimiento de lo que te estoy diciendo, que se dio el 14 de mayo de 1948. Los judíos financian la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y ganan el pueblo la Triple Alianza contra la Triple Entente. Y como ellos habían financiado económicamente la guerra, los judíos, estas tres naciones le dijeron: ¿quieres un territorio para regresar? Y ellos dijeron: queremos un territorio, queremos estar unidos otra vez. Y ellos les ofrecieron diferentes partes del mundo, pero Israel dijo: quiero regresar a mi casa, a mi tierra, a mi país. Pero había un problema. Te lo voy a comentar. ¿Cuál crees que era el problema? Que la casa ya estaba ocupada. Oye, desde el año 73, 100 años después de Jesús casi, hasta 1948, ¿qué crees que llegó a pasar? Pues el territorio de Israel ya estaba lleno por vecinos que se fueron acercando y ocupando ese territorio. Entonces, cuando Israel llega con todo el derecho del mundo, porque él tiene escrituras de parte de Dios, les dijo: sálganse de mi casa. Y la gente que estaba allí les dijeron: ¿por qué nos vamos a ir si este ha sido nuestro territorio? Y Israel les dijo: pero ese territorio, esa casa es mía. Yo quiero decirte que desde esa fecha, desde el 48 hasta esta fecha, Israel ha estado, sí se ha quedado en ese territorio. Dios se lo regresó otra vez, pero han estado en conflicto bélico con todas las naciones alrededor que se hacen llamar los musulmanes o palestinos, porque durante ese tiempo de 1000 y tantos años, ellos, varias religiones del mundo, se posesionaron de la capital de los israelitas, que fue Jerusalén, y se la dividieron. Hay 6 o 7 religiones que acordonan a Israel,
y hasta la fecha Israel trata de expulsar a estas personas. Esa es la causa fundamental porque este 6 de mayo de este año 2021, Israel entra otra vez en conflicto con el pueblo palestino. Entonces, la causa, según las noticias, es que Israel irrumpe en una mezquita que se llama Al-Aqsa, que está en un barrio musulmán al sur de Jerusalén. Y entonces cuando los israelitas los atacan con balas de goma de punta, entonces hay dos movimientos musulmanes, ¿verdad?, que atacan a Israel no con balas de goma, sino con misiles. Y estamos hablando de la organización de Hamas y estamos hablando del movimiento Yihad. ¿Quiénes son los Hamas? Es una organización palestina con objeto de fundar una colonia islámica en Jerusalén. ¿Y quién es el movimiento Yihad? Es un movimiento terrorista palestino y su objetivo es la destrucción de Israel y establecer un Estado islámico. ¿Israel está en paz? No, no está en paz. Por eso la Biblia dice: cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Israel todavía no está en paz. Ya se cumplió el regreso. Dios prometido que le hizo a Israel que los traería otra vez a su tierra, pero desde 1948 hasta la fecha, Israel sigue en guerra y en batalla y en defensa. Sus días de sueño, tranquilidad y reposo y paz no está todavía. Pero quiero mencionarte, va a llegar un tiempo en que la tierra entrará en una etapa que se llama la gran tribulación. Para ese entonces la iglesia de Jesucristo ya no vamos a estar en la tierra, pero Israel se va a quedar a sufrir las consecuencias. La Biblia habla de un periodo de 7 años, es la semana 70 de Daniel, y ahí va a ser la culminación del juicio con Israel. Fíjate bien, ¿qué pasará cuando venga el anticristo? En el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, no lo vamos a leer, pero dice que aparece el caballo blanco. Aparece el anticristo y los judíos lo van a recibir como el Mesías que tanto han esperado. Desafortunadamente, 3 años después de que les construya el templo, este personaje se va a sentar en el templo y los judíos, como no adoran más que al Padre, entonces van a decir: este no es el Cristo, el Mesías esperado, y entonces va a empezar la persecución con Israel. Esto va a ser 3 años y medio después. Los últimos 3 años y medio que viva Israel durante la gran tribulación será horrible y tremenda. Capítulo 24, versículo 15 y 16 de Mateo dice: por tanto, cuando veas en el lugar santo, o sea, ya les construye el templo y el altar donde está el arca de la alianza, allí el anticristo se va a sentar para gobernar al mundo y para que lo adore todo el mundo. Entonces Israel dirá: ese no es el Cristo. Dice: cuando estés viendo que pasa esto, que veas que el lugar santo, la abominación desoladora, sea el anticristo del que habló el profeta Daniel. El que lea entienda. Dice el 16: entonces los que están en Judea huyan a los montes. Eso va a ser tremendo para Israel. Tienen que huir, y desafortunadamente va a haber niños, va a haber jóvenes, va a haber señoras embarazadas, va a haber ancianos, pero van a tener que huir porque el anticristo los va a perseguir por el desierto. Apocalipsis capítulo 12 versículo 6 dice la escritura, aquí habla de una mujer, y este es Israel cuando va a estar huyendo precisamente en estos 3 años y medio. Dice el versículo 6 del capítulo 12 de Apocalipsis: y la mujer huyó al desierto, donde tiene el lugar preparado por Dios. O sea que Dios los va a ayudar para que allí la sustenten por 1260 días. Multiplícalo y nos da 3 años y medio. Significa entonces que Israel con el anticristo, con el pacto de paz que harán, será de 3 años y medio. Los otros 3 años y medio será de persecución cual nunca se ha imaginado Israel. La zozobra del genocidio que vivió con los nazis no se va a comparar con lo que el anticristo les haga a Israel, y tienen que pagar todo lo que ellos se echaron sobre sus lomos, la sangre de Cristo. En el versículo 14 del Apocalipsis capítulo 12
Dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente, que es el diablo y Satanás, y va a huir al desierto, a su lugar donde es sustentada. O sea que allí Dios la va a amparar por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Otra vez, tiempo 1 año, tiempos 2 años, mitad de un tiempo, medio año, 3 años y medio. Los últimos 3 años y medio Israel sufrirá cual nunca realmente ha sufrido. Pero sin embargo, al final de la gran tribulación, cuando Satanás, el falso profeta y el anticristo sean echados al lago de fuego, dice la escritura en Romanos 11:26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y aquí terminará el juicio contra Israel, porque Israel es muy amado. ¿Cómo le va a hacer mi Señor? No sé, ni me preguntes. Lo que sí sé es de que Dios ama a Israel y que Dios, a pesar de, lo va a guardar hasta finales de la gran tribulación. Y yo quiero concluir este tema diciéndote a ti, iglesia, y a los que conocemos a Israel, que oremos por Israel, porque Israel es muy amado. Presidentes de repúblicas como los Estados Unidos en los tiempos de Trump, él era una persona que apoyó abiertamente al Estado de Israel, y Dios bendijo a los Estados Unidos. Pero dice la Biblia que país, presidente que no bendiga y que no apoya a Israel, dice que serán destituidos de la gracia y el poder de Dios. Y a nosotros nos recomienda en el Salmo 122 como conclusión, 122:6, dice: pidan por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. ¿Quieres tú prosperar? Ora por Israel, ora por la paz de Jerusalén, ora por lo que está pasando en el Medio Oriente. Si tú eres de los que juzgan a Israel y tú piensas que Israel debe salirse de ese territorio, yo quiero decirte conforme a la palabra que ese territorio Dios se los dio desde los tiempos de Abraham, y los judíos pelearon por ese territorio. Es cierto que ya Moisés no pudo entrar, pero Josué y Caleb pelearon por ese territorio y dividieron a las 12 tribus de Israel y les tocó tierra, y Dios les dio límites en el Medio Oriente, porque ese territorio era de ellos, tierra que fluye leche y miel. Y si ellos se fueron, fue porque fueron enjuiciados. Si ellos sufrieron, si ellos estaban expatriados, si ellos estaban en otro territorio, pero nunca perdieron su confianza en Dios. Hoy en día han regresado, sí es cierto, siguen en problemas y van a meterse en más problemas, pero Dios los va a guardar. Hoy por hoy tenemos que orar por Israel. Dios te bendiga. Te amo en Cristo. Amén.